del pecado, pues esa ley, hermanos, nos mantiene atados y no podemos acatar al mandamiento de Dios, no podemos obedecer a la ley del Espíritu. Pero hay una razón más, hermano, de entre muchas razones. No quiero decirle que estas son las únicas, son muchas razones, pero hay una razón más por la cual, hermano, se nos es difícil obedecer un mandamiento de Dios. Y a veces es porque ignoramos que detrás de ese mandamiento, detrás de esa instrucción, detrás, hermano, de esa de esa ley se oculta el amor de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, hermano. Mire, usted conoce la historia de Abraham, conoce la historia de Daniel, conoce la historia de Job. No le voy a decir mucho, pero ¿usted cree, hermano, que cuando cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, lo haría para que Abraham, hermano, sufriera? ¿O porque quería algo mal para Abraham? ¿Por qué cuando Dios nos pide algo, hermanos, que sacrifiquemos? ¿Por qué nos cuesta obedecerle? ¿Será que Dios quiere algo malo para nosotros? ¿Será que nos quiere ver sufrir? ¿Será que nos quiere ver batallar? Está la historia de Job también. Conocemos la historia de Job. Cómo Dios, hermano, pues le quitó todo lo que tenía, todo su sustento, su provisión, aún su familia. Aunque el propósito, hermano, del enemigo era otro, sin embargo la voluntad divina era más grande que cualquier voluntad humana, aún del enemigo. Cada uno de nosotros, hermano, debemos de entender y debemos de comprender, hermanos, que detrás de cada orden que Dios nos da, hay algo valioso para nosotros. Hay una bendición para nuestras vidas. Detrás, hermano, de ese sacrificio que Dios le pidió a Abraham, había una bendición para la vida de él. Detrás, hermano, de esa circunstancia adversa que conocemos la historia de Job, había una bendición doble. Y a veces, hermano, como iglesia tenemos que entender, tenemos que comprender, hermanos, que detrás de cada mandamiento que Dios pone a través de cada uno de sus siervos, es porque Él quiere, hermano, que no suframos. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero está en nosotros acatar el mandamiento de Dios o no acatarlo. Y nosotros mismos seremos testigos, hermano, de las consecuencias por obedecer los mandamientos de Dios y por desobedecer los mandamientos de Dios. Mire, en Éxodo capítulo 20 conocemos, hermano, a cada uno de los mandamientos que están escritos ahí por mano de Dios. Y en el versículo 3, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué diría ese mandamiento Dios a su pueblo? Porque Dios, hermanos, es un Dios celoso, pero no es como el celo que usted y yo conocemos. Es un celo santo. En otra ocasión dice Dios, sean santos o apartados del pecado, porque yo soy santo. Está hablando, hermanos, de una identidad que debemos de mantener como hijos de Dios. Y así sucesivamente, hermanos, podemos leer cada uno de los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel. Me llama la atención, hermano, que cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir los mandamientos, y dura ya un buen tiempo, hermanos, y cuando él regresa
y mira al pueblo desenfrenado, liderado por Aarón, levantando una estatua, hermanos, de un becerro de oro. No pudieron esperar, hermanos. Se dice por ahí que cuando Moisés quebró las tablas, hermanos, de la ley que Dios le había dado, lo hizo porque él pensó que ese pueblo, hermanos, no era digno de recibir algo sagrado por el comportamiento que estaba teniendo el pueblo de Israel. Los mandamientos de Dios, amados, son sagrados para nuestra vida. Hay una bendición detrás de cada mandamiento. Dios, hermano, es el más interesado en que a cada uno de nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño de los que estamos aquí, nos vaya bien. Dios se interesa, hermanos, en que nos vaya bien. Podemos escuchar el testimonio de nuestra hermana Alma, cómo tuvo que pasar un proceso, hermano, para poder recibir esa bendición. Y así con cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Somos testigos, hermano, de la vida de nuestro hermano Brian, de la familia, cómo tuvo que pasar un proceso. Pero tenemos que tener en cuenta también, hermanos, que hay dos cosas diferentes. Debemos de entender cuándo es un proceso de Dios y cuándo nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestros propios actos de desobediencia al mandamiento precisamente de Dios. No podemos relacionar las dos cosas, hermano, de la misma manera. Hay hombres, hermano, que toman licor y no se cansan de tomar, y luego quizás por la misericordia de Dios, hermano, se puedan convertir al Evangelio, a Cristo. Pero el resultado, hermano, de esa consecuencia no lo va a liberar de todo aquello que consumió. Puede que Dios, hermano, y no estoy poniendo en duda el poder de Dios, pero los estragos físicos de sus decisiones las va a tener que llevar. Conocemos a un hombre llamado Naamán, que él estaba leproso, dice la palabra de Dios, y por un siervo, hermano, llegó la palabra y le dieron una instrucción, una ordenanza, un mandamiento, que tenía que ir a tal río, hermanos, para zambullirse 7 veces y para que él fuera sano. Y este hombre empezó a cuestionar. El mandamiento de Dios, hermanos, no se cuestiona, se obedece. El ejemplo está en Abraham. Abraham nunca le dijo, pero Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Solamente acató a la orden de Dios. Entonces, Job, hermanos, ayer en nuestra reunión también tocábamos ese punto de la integridad. Se mantuvo en su integridad por todo lo que estaba sucediendo. Yo le he dicho siempre, ¿verdad? Nos gusta la historia de Job como historia, pero estar en los zapatos de Job es difícil confiar. Y el consejo del salmista dice: confía en Jehová y haz el bien. Confía en Dios, hermano. A pesar de las circunstancias difíciles, debemos de aprender a confiar en Dios. ¿Y cómo vamos a confiar en Dios? Obedeciendo, hermanos, cada uno de los mandamientos establecidos por Él. Bendito Dios. El proceso, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por un proceso, la intención de ese proceso es que nos acerquemos más a Dios. Ese es el propósito, ese es el núcleo principal cuando Dios nos permite pasar por un proceso.
Vemos, hermano, más que ilustración, ¿verdad? Que estés plasmado ahí en uno de los profetas, cuando hablamos, hermano, del barro y el alfarero. El barro tiene que ser procesado, tiene que ser, si usted conoce un poco de, ¿cómo se le llama? Esa actividad, hermanos, de la alfarería, gracias, pastor. Cuando algo no sale bien, para hacer una olla, hermanos, o cualquier utensilio, una taza de barro, tiene que ser pasada por el proceso del fuego. Y si al alfarero no le gusta cómo quedó terminada, tiene que despedazarlo otra vez, tiene que molerlo. Y cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, moldéame conforme a tu imagen, hazme conforme a tu imagen, tenemos que ser conscientes que le estamos dando autorización a Dios para que nos muela, para que nos quiebre. Pero qué maravilloso, hermanos, es que después de eso salga un utensilio conforme a la imagen de Dios. Detrás, hermanos, de ese proceso está oculto el amor de Dios para nosotros. Bendito Dios. Dios, hermanos, tiene una inmensidad de mandamientos. Por ejemplo, en el Salmo 100, capítulo 1, dice que debemos de servir a Dios con alegría. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y es difícil, amados, servirle a Dios con alegría cuando las circunstancias no son muy amenas. Es difícil. Pero qué bendición, hermanos, cuando lo hacemos, cuando aprendemos a deleitarnos en nuestro Dios. Como humanos, hermanos, tendemos a ofrecerle migajas a veces a Dios. Cuando Dios, hermano, nos da una provisión amplia y en su rica misericordia, en su generosa misericordia, hermanos, Él nos atiende cuando estamos necesitados. Hace tiempo escuchaba, hermanos, sobre la ilustración de un hombre que estaba pasando por una circunstancia difícil. Y un hombre de Dios le dio, hablando de mandamientos y ordenanzas, le dijo: acude a Dios. Y le empezaba a hablar de la Biblia. Y este hombre decía: no tengo tiempo, no me interesa, voy a resolverlo de otra manera. Y a veces así actuamos, hermano, con Dios. No somos cuidadosos. A veces le ofrecemos las migajas a Dios. Pero llegó un momento en que este hombre, hermano, se miró, como dicen por ahí, con el agua hasta el cuello. Y no le quedó de otra que acudir a Dios. No le quedó de otra que reconocer. Vemos, hermanos, la vida de Nabucodonosor. Otro hombre, hermanos, que está plasmado en la Escritura. Que por causa, hermanos, de su altivez, de su orgullo, fue sometido, fue humillado, para que reconociera la grandeza de Dios. Y todas esas historias, hermanos, están plasmadas
para que nosotros no lleguemos hasta ese punto. ¿Qué necesidad, hermanos, verdad, de a veces pasar por ciertas situaciones cuando solamente es obedecer al mandamiento de Dios? No poner en duda, hermanos, su poder. Este Salmo 100, hermanos, nos habla de que debemos de servir a Dios con alegría, con solicitud. En Proverbios capítulo 3, hermano, versículo 9, más adelante, me voy a meter en problemas. Dice 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Será un mandamiento? Pregunto, amados. ¿Será una indicación, hermano, honrar a Dios? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y luego viene el amor de Dios, hermano, escondido detrás de esa ordenanza. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En nuestra mayordomía, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué tan del 1 al 10? ¿Cómo estamos en nuestra mayordomía con Dios? Hay 3 causas principales, hermano, por las cuales a veces nos cuesta confiar en Dios, nos cuesta reconocer a Dios y nos cuesta, hermanos, obedecer también ese mandamiento, que es una bendición para nuestras vidas. Una de las causas o razones, hermano, es porque a veces se va a escuchar un poco mal, pero somos malagradecidos. Suena fuerte, pero es la realidad. A veces somos malagradecidos con Dios, hermano. Muchas veces lo hemos escuchado. ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da la capacidad? Mira, hermanos, los varones que trabajamos al rayo del sol, esta semana, hermanos, estuvo algo bien. Yo tenía que trabajar, hermanos, 10, 15 minutos y bajarme 10, 15 minutos. Por un lado el sol y por el otro lado la lámina, el reflejo de la lámina. Pero ¿quién me dio la fuerza, hermano? ¿Quién me dio la sabiduría para poder, hermano, subir unas láminas de 18 pies en un lugar estrecho de 3 metros? Podría decir que parte de mi experiencia, pero es Dios, hermano. Es Dios. Si dependiera de mi fuerza, yo creo que no hubiera salido la semana. Uno de mis hijos se me ensoló por un momento. Se me ensoló. No por un momento, se ensoló. Pero debemos de valorar, hermano, todas aquellas bendiciones que Dios nos da, la fuerza, la capacidad, la sabiduría que recibimos de parte de Dios, la inteligencia. Otra de las razones, hermano, por las cuales no honramos a Dios es porque a veces somos un poquito agarrados. Pensamos, hermano, que lo que logramos obtener, a veces nos ponemos en la situación de Nabucodonosor. Por mi fuerza, por mis manos, por mi inteligencia logré todo esto. Con todo tacto, hermano, se los digo. Tenga cuidado. Porque lo que recibimos de Dios, así, mire, en un segundo se puede esfumar. Así. No estoy exagerando. En un segundo se puede esfumar. Dios da y Dios quita. Lo vemos en la historia de Job. Job, hermanos, cometió un pequeño error. Dice que él oraba por sus hijos. Dice: por si acaso han pecado delante de ti. ¿Sabía Job lo que sus hijos hacían? ¿Sabía cuál era la consecuencia de tomar vino, de hacer fiestas?
sabía. El pequeño error que cometió Job es que no les hizo estorbo, no los reprendió. ¿Qué hizo Dios? Suena duro también. Se los quitó. Se los quitó. Está plasmado ahí en la Escritura. Y es triste, hermano, confiar en Dios. Perdón, es difícil confiar en Dios en esa situación. Aunque Job, hermano, tenía unos disque amigos por ahí que en vez de ayudarlo lo estaban incitando a blasfemar contra Dios. Pero Job se mantuvo. Y por esa perseverancia y por esa confianza en Dios y por confiar en los mandamientos de Dios, porque conocía los mandamientos de Dios, Job. Por eso era un hombre íntegro, por eso era un hombre justo, porque conocía los mandamientos de Dios. Y el producto, hermanos, de ese conocimiento y de guardar los mandamientos fue que después, hermano, él pudo recibir una porción doble de todo lo que había perdido, entre comillas. Entonces, hermano, detrás de cada mandamiento guardado está el amor oculto de nuestro Dios. Está reservado la bendición detrás de cada mandamiento. Otra de las razones por las cuales a veces, hermano, no honramos a Dios es porque no confiamos en que así como Él nos proveyó, nos pueda volver a proveer. No sé por qué estoy tocando estos temas, hermano, y ahorita que recuerdo, parte de esto toqué también en la otra vez que me tocó compartir. Pero Dios, hermano, para que el pueblo de Israel confiara en Él, cuando estaban pasando por el desierto, solamente les daba una porción de maná. Si agarraban de más, se les sanaba, se les echaba a perder. Él quería que aprendieran a confiar en Él, que al día siguiente la provisión de Dios se iba a manifestar una vez más. ¡Qué grandioso milagro, hermanos! ¡Qué grandioso milagro de parte de Dios! Confía en Dios y haz el bien. Dice, y habitarás en la tierra. Voy a regresarme en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Dónde está escondido, hermanos, la bendición de Dios? Entre el versículo 1 y 2. En el versículo 1 dice, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos. Y en el versículo está escondido, hermanos, la bendición de Dios cuando dice, porque largura de días y años de vida y paz. En hebreo se dice shalom. La paz, hermano, que Dios da, o la función de esa paz, es que nos hace uno con Dios. Y cuando nosotros estamos conectados o estamos en uno con Dios, en un mismo propósito, hermano, en una misma misión, en un mismo sentir, podemos estar en paz con los demás. ¿Sí o no? Si no estamos en paz con Dios, los primeros con los que no vamos a estar en paz van a ser con los de nuestra familia y con nuestro prójimo. Entonces, la bendición, hermano, de guardar el mandamiento es la paz de Dios en ese versículo. Otro mandamiento, hermanos, que es muy conocido entre nosotros es el Salmo 133. Lo hemos leído muchas veces.
Hay quienes lo conocemos de memoria. Dice en el versículo 1, mirad cuán bueno. Dice, es como si nos dijera Dios, fíjate, pon atención, qué bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, hermanos, reunirnos, alabar a Dios, bendecir a Dios, en una coinonía, hermanos, en una comunión, bendito Dios, con Dios. Qué bonito estuvo ahorita, hermanos, nuestro servicio, en donde todos sintonizamos, hermano, para poder alabar a nuestro grandioso Dios. Qué precioso es. Yo me gozo, hermanos, cuando todos nos unificamos en un mismo sentir y alabamos la grandeza de nuestro Dios. No lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Y a través de esa unidad, hermanos, de esa sintonía en la cual fusionamos los músicos y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, Dios envía su bendición. En el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es un mandamiento reunirnos. Cuando no se puede, hermanos, cuando está fuera de nuestro alcance, cuando se sale, hermano, de nuestras, ¿verdad?, de nuestras manos, se entiende. Pero cuando podemos y no queremos, ¿sabe quién es el único afectado? Nosotros. Nosotros somos los únicos afectados. Dice el versículo 4 del capítulo 37, hermanos, del Salmos. Deleítate a sí mismo en Jehová. Cada una de las cosas, hermano, ya sea que cantemos, ya sea que sirvamos, ya sea que barramos, lo que sea que hagamos, hermano, tenemos que deleitarnos en Él. No le demos cabida al enemigo. El enemigo su propósito, hermanos, es deshacer y hacer que desobedezcamos cada uno de los mandamientos. Ese es el propósito de él. Cuando nosotros nos rebelamos contra la voluntad divina, le estamos ayudando al enemigo a hacer su propósito. Cuando, hermanos, desobedecemos los mandamientos de Dios, estamos cooperando con el enemigo. Entonces dice, deleítate, alégrate, hermano, disfruta, que haya una satisfacción por aquello que haces para Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sin duda, amados hermanos, si elegimos obedecer los mandamientos de Dios, las bendiciones de Dios van a estar a nuestro alcance. Le voy a decir así, aunque no la pida, y le voy a dar Biblia como dice nuestro pastor. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1. La consecuencia, hermano, de no acatar el mandamiento de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
Qué maravillosa es la generosidad de Dios, ¿verdad? Claro, siempre y cuando usted guarde los mandamientos. Dice, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego viene una relación, hermanos, de bendiciones. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde andes, la bendición de Dios estará con usted. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Qué precioso, hermanos, es disfrutar del producto de nuestro trabajo. Cuando hay honestidad en el trabajo, disfrutamos ese peso, hermanos, esos 3, esos 5 pesos que ganamos, porque lo estamos haciendo delante de Dios, hermano, con toda nuestra honestidad. Y hay una bendición también ahí. Dice, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Está hablando de una cobertura especial de parte de Dios hacia nuestras vidas. Oiga, es una cobertura especial que no cualquiera la tiene como humanos. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El versículo 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Él va a pelear nuestra causa, hermanos, siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Ese es el amor oculto, hermanos, detrás de cada obediencia a sus mandamientos. Pero cuando se revela su amor, hermanos, ya no es oculto. Ahora nosotros somos testigos, hermanos, de esa bendición. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Y esta es la cláusula. Este es el núcleo de todo este mensaje. Dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Fíjese cómo empieza la escritura en ese texto, en esa porción. Dice, si oyeres atentamente a la voz del Señor tu Dios, te sucederá esto y te vendrá una cobertura especial, las bendiciones y todo eso. Y termina, dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como Él lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y luego vienen, hermanos, las consecuencias de la desobediencia. En el versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, no algunos, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, así como nos alcanzan las bendiciones, también nos alcanzan las maldiciones cuando no guardamos el mandamiento de Dios. Dice, y vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Por eso le digo, debemos de tener cuidado, hermanos, aparte de no honrar a Dios con toda aquella provisión que Él nos envía, porque así en un segundo se nos puede ir. En un segundo. Él da y Él quita cuando Él quiere. Él es el creador del universo. A Él nada le podemos cuestionar. Y voy a terminar, hermanos, con Proverbios, capítulo 28. Así que tengamos en cuenta, hermanos, que detrás de cada mandamiento que guardamos,
está la bendición reservada para nosotros. Por eso, hermanos, Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque Él paga conforme a su justicia a cada uno. Si nos portamos bien, sería injusto, hermano, que Él no nos bendijera, porque Él lo ha prometido. ¿Verdad? Se negaría la eficacia de su palabra, de su promesa. Pero Él es un Dios justo, hermanos. Dice capítulo 28 de Proverbios, versículo del 7 en adelante: el que guarda la ley, la instrucción o el mandamiento es hijo prudente. El que no la guarda, podríamos decir, es un hijo imprudente o necio. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Usted quiere honrar a su papá, a su padre, o quiere avergonzar a su papá? Hablando de nuestro Creador. Ayer decía nuestro hermano Demetrio, me quedé con una palabra que me gustó, que dijo: nuestros hijos tienen que representarnos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que representar a Dios. Si somos hijos de Él. Si no pasa lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo, yo solamente lo repito como perico. Dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de su padre son las que hacen. Está fuerte esto. Dice, versículo 8: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Versículo 9, y con esto terminamos, hermano. Dice, el que aparta su oído para no escuchar, para no oír la instrucción de Dios, su oración también es abominable. Si usted aparta su oído, hermanos, o se niega a escuchar el mandamiento de Dios, el día que usted lo necesite y Dios no ponga su rostro sobre usted, acuérdese que hizo. Dice, también su oración es abominable. Por eso a veces pasa, hermano, que como dijo Pablo, no sé si aquí o allá o en otro lado, pero a veces Dios no nos contesta ciertas oraciones porque no honramos a Dios. Y ahí va también para aquel que a veces anda ahí, ¿no?, dando mal consejo. Dice el versículo 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien, heredarán la bendición de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros decidimos. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, hermano, cuando disfrutamos aquello que hacemos para Dios, para eso, hermanos, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Si usted no se está deleitando en hacer las cosas para Dios, no es un misterio, pero a lo mejor no ha tenido un encuentro con Dios. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios para poder disfrutar, hermano, para poder deleitarnos en la presencia de Dios. Necesitamos, es una cláusula casi. Alguien, hermanos, que no ha tenido un encuentro no puede experimentar un cambio radical en su vida.
necesita tener un encuentro con Dios. La Escritura así lo manifiesta. Jesús le dijo, hermanos, a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no vas a poder avanzar, Nicodemo. No vas a poder entrar al reino de los cielos. Aunque tengamos los años que tengamos, hermanos, si no tenemos un encuentro con Dios, va a ser difícil. Necesitamos nacer de nuevo para poder deleitarnos, hermanos, para poder experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Número 2, cuando nos deleitamos en lo que hacemos con Dios, hermano, nuestras prioridades cambian. Nuestros deseos, hermano, se alinean a la voluntad de Dios. Pero tiene que haber ese encuentro. Y número 3, hermano, cuando nos deleitamos en Dios, podemos encontrar la plenitud, hermano, o podemos ver la plenitud de Dios en nosotros. Podemos encontrar el motivo o la razón de nuestra existencia en esta vida. Mientras, hermano, no podemos entender por qué existimos, para qué estamos, cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Así que necesitamos depender de Dios totalmente. Necesitamos depender de Dios. Y para ello, hermanos, Dios puso, ¿verdad?, sus mandamientos. Este precioso libro, hermanos, es el manual para que nosotros podamos funcionar de acuerdo a como Dios nos ha creado. Este es el manual. Aquí están los mandamientos de Dios. Aquí están las promesas de Dios. Aquí están las bendiciones de Dios. Entonces, me gusta la frase que comparte nuestro pastor aquí en la escuela bíblica, hermanos, que nos da, que todo ese tiempo, hermanos, que estamos invirtiendo, todas esas enseñanzas que estamos recibiendo de parte de Dios, al final, creo, de la frase dice: es una inversión para el día malo. Así que nos conviene, amados, honrar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Nos conviene. Mucho nos conviene. Entonces, ese es el mensaje, hermanos, de este día. Llévese esto. Recuerde que detrás de cada mandamiento está oculto, está reservada la bendición de Dios, está oculto el amor de Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.